Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el tema de funciones polinomiales. Lo primero que vamos a trabajar es la definición de estas funciones. Aquí hay descrita la forma general de cualquier función polinomial. Lo más importante que vamos a destacar es que una función polinomial tiene la característica de que todos los exponentes que trabajan son números enteros no negativos. Puede ser 3, 4, 5, inclusive el 0, pero jamás puedo tener un -2 o un -8 en un exponente. Y además que todos los coeficientes deben ser números reales. El dominio de estas funciones son todos los números reales y el rango es el conjunto de reales o algún subconjunto de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de una función polinomial. ¿Por qué es función polinomial? Porque cumple con las dos características. Todos los coeficientes son números reales y todos los exponentes son enteros positivos y puedes incluir al 0 porque aquí este 1 tiene una x elevada a la potencia 0. Esta función se considera completa porque tengo todos y cada uno de los exponentes en orden decreciente. Y es de quinto grado, ¿por qué? Pues porque el mayor exponente que tengo es el 5. Cuidado, si el a subíndice n, que es el coeficiente mayor, es diferente de 0, entonces justo el grado es este exponente. Tengo un segundo ejemplo. Esta me está diciendo que es una función polinomial porque tengo coeficientes reales y exponentes no negativos. Es de tercer grado porque el exponente mayor es el 3 y es incompleta porque me está faltando el término al cuadrado y el término independiente. Cuidado con este siguiente. Esta ya no es función polinomial porque uno de los coeficientes es raíz de -4 y esto no es un número real. Esta, siguiente ejemplo, tampoco es una función polinomial. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un exponente negativo, que en el momento en que yo lo baje, fíjense bien, aquí mi dominio ya no van a ser todos los reales, porque si yo sustituyo el 0 aquí, se me presenta una indeterminación. Esta tampoco es una función polinomial. ¿Por qué? Pues porque tengo un exponente que es una fracción. Al tener una raíz y llevarlo a exponente, me doy cuenta que tengo un exponente fraccionario. Y recuerden que los exponentes tienen que ser números enteros. Y el último ejemplo es este, que es f de x igual a 7, sí es una función polinomial. Es una función constante de grado 0. Tengo el exponente 0, que es un no negativo, que cuando yo lo trabajo se convierte en un 1 que multiplicando por 7 me da este 7. Ahora, vamos a empezar a particularizar en las funciones lineales. La función lineal es una de las funciones polinomiales más simple. Trabajamos con la definición sabiendo que es una función polinomial de grado 1. Lineal implica que es grado 1. Quiere decir que la x que voy a trabajar está elevada a la primera potencia. Aquí tengo un modelo en donde a y b estoy considerando como constantes, números reales, y esta a tiene que ser diferente de 0, puesto que si fuera un 0 no tendría una función lineal. Estoy tapando esto, tendría una función constante. Y la representación gráfica de una función lineal siempre es una recta. Y viceversa, si tengo una recta, siempre esa representa a una función lineal. Aquí la tengo trabajando con este modelo. Tengo que esta a se puede convertir en la pendiente y esta b, dejándola así, la trabajo como ordenada al origen. Esta es una vieja conocida de geometría analítica, que es la forma pendiente ordenada al origen. Son tres formas de representar una función lineal, en donde la ordenada al origen es la distancia que hay del origen a donde la recta cruza el eje de las y la pendiente es la inclinación que tiene esa recta con respecto al eje de las x. Vamos a ver ahora conceptos fundamentales de esta línea recta manejando la pendiente. En una sola palabra, como dice aquí, la pendiente es la inclinación de la recta. Y siempre se mide con respecto al eje positivo
de las X. También se define como una razón de cambio o un cociente, que es el cambio vertical entre el cambio horizontal. La palabra cambio se puede también trabajar con un delta, y un delta se puede expresar como una diferencia de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y si hablo de las y, estoy viendo un cambio en la vertical, por lo tanto es una elevación, y si hablo de las x, es un cambio en la horizontal, que es entonces entendido como un recorrido. Y planteando la fórmula, que también ha sido revisada en geometría analítica, la fórmula de la pendiente es entonces cambio en y, y2 menos y1, entre cambio en x, es x2 menos x1. Cuidado, x1 tiene que ser diferente a x2. ¿Por qué? Pues porque si fueran iguales, esto me daría un 0 y un 0 me presenta una indeterminación. Otra forma de representar la definición de la pendiente es a través del ángulo alfa. Es la tangente del ángulo alfa. ¿Quién sería el ángulo alfa? Es el ángulo que forma la recta con respecto a la parte positiva del eje de las X. Y puede ser tanto un ángulo agudo como un ángulo obtuso, siempre dirigido hacia la parte positiva de las X, no el de aquí atrás, no el de aquí atrás. Y de ahí viene el concepto de pendiente positiva y negativa. Y nos comenta el apunte que como la pendiente es un número real, se da un número real, entonces voy a manejar 4 opciones diferentes. Fíjense, la primera opción es cuando tengo esta inclinación hacia la derecha. ¿Qué observo aquí? Que se me está formando un ángulo agudo, que por lo tanto voy a sacar como conclusión que la pendiente siempre va a tener signo positivo, y significa que cuando tengo una imagen así, gráfica, la función es creciente. ¿Qué significa que la función es creciente? Que cuando la x aumenta, la y también. Cuando la x disminuye, también la y disminuye. Aquí puedo observar a manera de tabulación que si la x aumenta, también la y está aumentando. La segunda opción que tengo para trabajar la pendiente es tener una inclinación, pero ahora hacia el lado izquierdo. El ángulo alfa ya no es un agudo como en este caso, ya es un obtuso, por lo tanto la pendiente cambiaría de positivo a negativo y ya no sería una función creciente como este caso, sino una decreciente. ¿Y qué significa en términos de la x y la y? Que la x aumenta cuando la y disminuye y viceversa. Por lo tanto, si yo manejo una tabulación de estas características, observo cómo la y aumenta, ¿sí?, de aquí para acá, cuando la x disminuye. Y las otras dos opciones ya no son rectas inclinadas, ahora serían rectas horizontales o rectas verticales. En la recta horizontal, ¿qué observo? Que no tengo entonces ángulo con respecto al eje de las x. Por lo tanto, el alfa es un 0 y por lo tanto la pendiente también es un 0, porque trabajando con la fórmula de pendiente igual a tangente del ángulo alfa, observo entonces que este dato es un 0. Cuando trabajo con la fórmula del planteamiento de la función lineal, si sustituyo el 0 aquí, observo que este término se anula y mi y es igual a la b. ¿Qué significa que la y sea igual a la b? Que la ecuación de esa recta me va a dar siempre la ordenada al origen. Todas las y de cada uno de estos puntos de esta recta son iguales y justo es igual a este dato de la b. Cuando tengo una recta vertical, observo que el ángulo alfa con respecto a la parte positiva del eje x es 90. Si trabajo con esta fórmula, me marca que es un error, que es una indeterminación, que es un infinito. Por lo tanto, yo no puedo hacer la operación con un infinito por x. Y lo que entonces estoy observando, que la ecuación de la recta trabaja con la a. La a es la abscisa al origen. Así como la b es la ordenada al origen, la abscisa al origen es esta distancia de aquí. Por lo tanto, la ecuación de esta recta está dada como x igual a porque todas y cada una de las x de esta recta tienen el mismo valor. Y recordemos que esto no es una función, porque si yo trazo
la recta vertical justo sobre esta recta toca todos y cada uno de esos puntos. En cambio, si trazo mi recta vertical para hacer la prueba de esta recta vertical, aquí nada más cruza en un solo punto. Ahora, dadas estas características, yo voy a continuar revisando el trazado de líneas rectas dados dos puntos. Estos dos puntos se dan como dato. Entonces, ubico XY de cada punto, los ubico sobre los ejes coordenados. ¿Qué me doy cuenta? Que a la hora de trazar la recta, si yo la trazo nada más del punto 1 al punto 2, estoy trabajando con un segmento de recta. Pero la recta se extiende hacia ambos lados. Por eso tengo aquí flechitas que se extienden a ambos lados. Y esta alfa lo que me está indicando que es el ángulo de inclinación con respecto a la parte positiva de las X. Si yo quiero sacar la pendiente de esta recta, trabajo con la fórmula y2 menos y1 entre x2 menos x1, sustituyo los datos del punto 1 del punto 2 y sería 7 menos 3 entre 5 menos 1. Observo que la pendiente es igual a un 1. Es un signo positivo, por lo tanto todo checa. Si la pendiente es positiva, el ángulo que se forma es un agudo y la función que voy a tener es creciente. Aumenta la X, aumenta la Y. Y justo para saber cuánto vale este ángulo, voy a trabajar con la siguiente fórmula de pendiente, que es pendiente igual a tangente de alfa. Sustituyo la M como 1 y despejo. ¿Cómo se despeja? Con un shift tangente o en algunas calculadoras tiene arco tangente. Trabajo con esto, de inmediato la calculadora me da este dato que es el valor de este ángulo y lo reporto en grados por ser un ángulo. Vamos a ver ahora otro ejemplo en donde, dados dos puntos, observo la graficación. Lo que veo es que aquí de inmediato la X aumenta y la Y está disminuyendo. Por lo tanto, basándome en la explicación anterior, el ángulo que se me tiene que formar es un ángulo obtuso y la pendiente me tiene que salir negativa. Observo eso en la gráfica. Es un segmento de recta que va desde A hasta B, pero la recta se desplaza hasta más infinito y menos infinito. Sustituyo datos, y2 menos y1 entre x2 menos x1, y al hacer los cálculos observo que justo la pendiente tiene un dato negativo. Cuando trabajo en sustitución para despejar esta alfa y meter el valor de la pendiente, observo que el ángulo que me da es un ángulo negativo. Ese ángulo negativo, ¿quién me está representando? Pues es este ángulo de aquí atrás. Es el que se forma pero con la parte negativa del eje X. Por lo tanto, me lo llevo a el ángulo de aquí enfrente. ¿Cómo le hago? A 180 le quito este valor del 71.56 y observo que mi ángulo ahora es 108 grados y concuerda entonces la pendiente negativa con una función decreciente y mi ángulo es obtuso. Cuando grafico estos dos puntos, observo que la X es la misma, ¿sí? Entonces, perdón, que la Y es la misma. La X cambia. Si fuera la X igual, no tendría yo la opción de trabajar con una función y sería una recta vertical. Aquí, a la hora de graficar, observo que es una recta horizontal y veo que la pendiente, a la hora de hacer y2 menos y1, tengo un 0 en la parte de arriba, que 0 dividido entre cualquier número me da como valor pendiente 0. Esto implica que tengo una recta horizontal y que el ángulo que se forma a la hora de sustituir este 0 de la pendiente en tangente inversa, observo que es un 0, o también puedo pensar que es un ángulo de 180 grados. Esto es lo que se considera como una función constante. Por lo tanto, cuando trabajo con la forma de la función lineal pendiente ordenada al origen, sustituyendo este 0, el único que sobrevive es este menos 2. Y sí, efectivamente, observo que la recta que estoy graficando aquí abajo, con el punto C y D, tiene una ordenada al origen de menos 2 y
estoy observando efectivamente que no tengo ángulo con respecto al eje positivo de las X, por lo tanto la ecuación se llama y igual menos 2. Ahora lo que vamos a empezar es el estudio de la ecuación de la recta. Y hay varias opciones o varias formas de obtener esa ecuación de la recta. La primera es trabajando con lo que se llama punto pendiente. Cuando yo trabajo con punto pendiente me dan los datos de un punto y la fórmula de la pendiente. Aquí en vez de y2 y x2 voy a utilizar de manera general x y y. Si hoy yo observo esta que estoy dividiendo pasa multiplicando, acomodo este miembro segundo, lo mando al primero, el primero lo mando al segundo en propiedad reflexiva, encuentro que esta es la ecuación punto pendiente y justo su nombre me dice que estoy trabajando con un punto de la recta y la pendiente. Y aquí tenemos un ejemplo. Me dan los datos de un punto con la pendiente. Si estoy manejando pendiente positiva, quiere decir entonces que ya puedo deducir que esta va a ser una recta que va a tener la característica de ser una función creciente y que va a formar un ángulo agudo con el eje de las X positivas. Sustituyo los datos de X y en donde me indica la fórmula. Este 3 que está dividiendo me lo puedo llevar multiplicando a toda la parte de la izquierda, hago operaciones y lo que es importante es la vamos a entregar siempre en la forma general. La forma general me implica tener ax más by más e igualada a 0. Por lo tanto, esta parte de aquí me la voy a traer hacia el primer miembro porque una de las características es estar igualada a 0, pero que la a, que es el coeficiente de la x, siempre sea positivo. Entonces, justo si aquí ya lo tengo positivo, no tengo por qué traerme estos hacia acá. Lo que voy a hacer es llevarme el 3y más 9 hacia este segundo miembro con signos negativos para respetar que el coeficiente de la x es positivo. Hago la operación del más 8 con el menos 9 y aplico propiedad reflexiva para dejarla justo bajo el modelo de la forma general. Cuando yo trabajo entonces en la graficación de este ejemplo, observo que el punto lo estaba trabajando con el punto que se llamó punto P menos 4, menos 3. Ahora, si yo graficara este punto nada más, menos 4, menos 3, tendría un solo punto. Y sobre ese punto yo podría montar infinidad de rectas. Ahora necesito otro punto para que por 2 puntos solo pase una y una sola recta. Me apoyo entonces en la pendiente. ¿Qué me dice la pendiente? La pendiente me dice que es 2/3. Entonces voy a manejar la fórmula de la pendiente. El cambio de arriba es el cambio en y. Este 2 implica que voy a trabajar 2 lugares hacia arriba y de ese punto donde me quedo voy a recorrer 3 hacia la derecha porque también este 3 es positivo. Es elevación con recorrido. Y en ese momento encuentro otro punto. Este segundo punto me ayuda entonces ¿a qué? A trabajar con la gráfica de la función y puedo entonces ya determinar este otro punto. Ahora, también puedo determinar con el dato de la pendiente el ángulo alfa, trabajando con la fórmula de tangente inversa y ubico que ¿qué? Ubico que tengo un ángulo de 33 grados, coherente con este ángulo que se forma aquí con respecto al eje de las X. Y si observo las características de los dos puntos, la X disminuye, mientras la Y también disminuye. Como las dos disminuyen, la función es creciente. O si lo observo de aquí, del P al Q, la P aumenta y la Q también, la Y aumenta. Por lo tanto, esto me describe una función creciente. Vamos a hacer otro ejemplo, dada la pendiente pero ahora negativa y un punto. Sustituyo datos. El menos se lo dejo al 3, a la parte de arriba. Este 7 pasa multiplicando
Quito paréntesis y observo que ahora la X me está quedando con signo negativo. Quedamos que para entregarla era por forma general este menos 3X, ahora me lo tengo que traer hacia el primer miembro, cambiando signo. Este más 6 viene como menos 6 para dejarla igualada a 0. Y estoy cumpliendo las características de ¿qué? De trabajar en forma general con la X positiva, el coeficiente con signo positivo y esto igualado a 0. Y si yo quisiera entonces graficar esto, pues hago lo mismo. Trabajo con el punto que me dieron, voy a ubicar el alfa sustituyendo el valor de la pendiente, pero como es negativa esa pendiente, acuérdense que el ángulo me va a salir con signo negativo, pero yo lo entrego con un signo para entregarlo positivo. A 180 le quito este valor del 23.19 y ¿qué observo? Pues que el ángulo alfa efectivamente es un ángulo de 156, que es un ángulo obtuso. Y ubico que entonces esta tiene características decrecientes. La siguiente tipo de ecuación, ahorita estuvimos revisando la de punto pendiente y nos metimos también un poco a la forma general. La siguiente que vamos a ver es la ecuación de la recta dados dos puntos. Si se fijan, tomo como modelo la de punto pendiente y lo único que hago es despliego la fórmula de la pendiente. Dado este ejemplo, ubico que el punto 1 son características que tengo de x1, y1, el 2, x2, y2 y voy sustituyendo, siempre dejando esta primera y esta primera x con su planteamiento. Como es una pendiente que me sale negativa, esta cantidad, antes de llevarme este 8 hacia el otro lado, observo que la puedo reducir. Tiene mitad las dos, trabajo en una fracción equivalente, me llevo el 4 multiplicando, dejo el menos en el 3, hago las operaciones de las multiplicaciones, observo de nuevo que la x me sale negativa, traigo los dos elementos hacia el lado izquierdo y trabajo con los términos independientes y ordeno primero x, luego y término independiente igualada a 0. Esto en forma general, ¿sí? Vamos a revisar otra opción para trabajar la forma de la ecuación de la recta. Esta ahora se llama pendiente ordenada al origen. Lo que estoy observando que es que esta ya es vieja conocida. Era la que estábamos trabajando con ¿qué? Con la definición de la función lineal. Lo que observo es que aquí tengo una ordenada al origen, pero este punto que estoy desplegando aquí, le voy a llamar B mayúscula, tiene la característica de la X se llama 0 y la Y tiene el valor de la B. Trabajando con punto pendiente, sustituyo el valor de la Y en Y1, que la estoy considerando como B, y la X es un 0. Por lo tanto, esta parte de aquí se anula, me queda MX, y como llego a este modelo, este menos B me lo llevo como más B. Y observo este modelo que me está dando que la variable que está despejada es la dependiente, que es la y la variable que está en el lado derecho es la variable independiente. Recuerden que yo le puedo dar los valores que quiera dentro del dominio a esta x, que ya recordemos que mencionamos que el dominio de una función lineal son todas los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Y dado entonces ahora un ejemplo, vamos a trabajar la pendiente 3/4 con la con la ordenada al origen de menos 5. Recuerden que la letra que trabajamos para ordenada al origen es una B minúscula. Utilizo la fórmula pendiente ordenada al origen, sustituyo y ¿qué hago? Este menos 5 me lo traigo para acá como más 5. Ahora este 4 que está dividiendo puedo llevarlo multiplicando. No lo puedo hacer de inmediato en este paso porque este menos 5 no lo he traído hacia el primer miembro. Quito paréntesis y mañosamente voy a aprovechar de dejar el 3x que está positivo aquí
para llevarme estos dos elementos con signos contrarios y ordenar. Ahora para graficar, ¿qué hago? Si la B es menos 5, me bajo 5 lugares, ¿sí? Esta B bajo 5 lugares porque tiene un signo negativo. ¿Y qué voy a hacer? Necesito otro punto para hacer la recta. Me baso en la pendiente. Si la pendiente es positiva 3 y positiva 4, entonces subo 3 en la elevación y de donde me estoy quedando aquí voy a recorrer 4 a la derecha. Y en ese momento marco el punto. No lo marco en el momento de elevar, sino hasta hacer el recorrido. Con 2 puntos encuentro la gráfica. Si yo ubico este signo es positivo, por lo tanto, el ángulo que se forma con una paralela al eje X es un ángulo agudo. Ahora, vamos a trabajar con la forma general de la ecuación de la recta. Fíjense bien, todas estas 4 formas que revisamos, de las cuales 3, la de punto pendiente apoyada en 2 puntos, pendiente ordenada al origen, y todavía hay una cuarta que se llama la simétrica, que el programa ya no nos dice que la trabajemos, pero aquí la anotamos. De estas 4 formas yo la puedo llevar a la forma general. Aquí nada más hago una alusión a esta forma simétrica que trabajo con A minúscula y B minúscula. Recordemos que la A minúscula es la abscisa al origen, que es la distancia que va de la recta al origen en el eje de las X, y trabaja con la ordenada al origen. Todas estas me llevan a pensar que puedo expresarla en forma general. Aquí de todas maneras yo ubico que siempre la X es la variable independiente y la Y trabaja como dependiente, por lo tanto la voy a despejar. La dependiente siempre va despejada. La dejo de este lado, estos 2 elementos me los llevo con signo negativo. Esta B la paso dividiendo a ambos miembros. Y si se fijan, yo ya la puedo asociar ¿con quién? La puedo asociar con la fórmula de pendiente ordenada al origen, y saco que la definición también de pendiente ahora la puedo trabajar no solamente con 2 puntos o con el ángulo alfa, sino dividiendo el coeficiente A entre el coeficiente B de la forma general con un signo menos adelante. Que la B es signo menos C entre B. Y trabajando también esta forma simétrica, encuentro que la abscisa al origen tiene esta definición. Entonces ahora me voy al revés. Dada una ecuación en forma general, encontrar pendiente ordenada al origen y abscisa al origen. Lo puedo hacer utilizando justo estas fórmulas. Revisando que tiene que estar en orden, porque la A siempre es el compañero de la X, la B el compañero de la Y, y el término independiente es la C, respetando signos. Por lo tanto, la pendiente sustituyo es menos de la fórmula con este 3 positivo entre menos 2 de esta B, y saco que la pendiente se llama 3 medios. La ordenada al origen, divido este 12 con signo negativo por la fórmula entre este menos 2 con su signo, y es este 6. ¿Qué me indica esto? Que la ordenada al origen me va a dar un punto que se llama B mayúscula, 0 en la X y 6 en la Y. ¿De acuerdo? Y la A minúscula, trabajo con estos 2 coeficientes, la C y la A, y me sale que es un menos 4. Por lo tanto, el punto A, que es este, está en menos 4,6. ¿Y qué hago? Entonces ya ubico mi recta. También lo puedo hacer a través de las fórmulas o por despeje, nada más que por despeje, nada más encontraría la pendiente y la ordenada al origen, que ven que coincide, y me estaría faltando también sacar por fórmula la abscisa al origen. Hasta acá estamos revisando este momento las ecuaciones de la recta en sus diferentes formas. Muchas gracias.